Una adicción suele estar respaldada por un pensamiento imperativo no consciente del tipo no debería. La vida no debería ser difícil, la vida no debería ser aburrida, no debería tener que enfrentarme con tantos problemas, no debería ser tímido, no debería tener que tolerar la ansiedad, no debería tener que tolerar el dolor. O debería ser más sociable, debería ser más atrevido, debería sentirme bien de inmediato, debería apapacharme por sufrir tanto. Estas son solo algunas de las creencias que llevan a las personas a la necesidad de consumir sustancias que reducen la ansiedad. Pero escucha, desintoxicarse de las drogas y del alcohol es también desintoxicarse de la ansiedad, del miedo, de la depresión y del enojo. Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Una adicción es una enfermedad que crea dependencia y se genera por una serie de factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Por eso es que esta enfermedad necesita ser abordada multifactorialmente. El primer paso es reconocer que tienes una adicción y los siguientes pasos son el camino a la recuperación. Querer es poder. ¿Esto es verdad? ¿Está involucrada la fuerza de voluntad en el proceso de recuperación? El camino para recuperarse puede ser visto y vivido como una senda de amor compasivo. Es cuestión de observar cómo actúa el libre albedrío y la actitud que tengamos. ¿Cómo salir de un círculo vicioso, de un ciclo de sufrimiento y adictivo? Platicaremos hoy de algunos mitos y realidades con respecto a nuestro tema, adicciones versus afrontamiento. Pues empezamos hoy, querido Fabio, con este gran tema, adicciones versus afrontamiento. Qué gran día, qué gran oportunidad. ¿Qué te parece? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, muy bien. ¿Me pasas el tequilita, por favor? Sí, claro. Aquí está. Qué descaro, ¿no? Sí. Además, en la mañana, no. Conozco a alguien que dice, ya quebró el día. Ya quebró el día. Así es que ya se puede tomar. Ya son las 12. ¿Cómo ya hace frío. Cómo hay palabras, frases de convivencia social que refuerzan las adicciones, ¿no? El consumo de alcohol, por ejemplo. Sí, por supuesto. ¿No? Yo siempre pienso en aquellos que estamos o que están luchando en contra de esto, sí se puede decir la palabra luchar, o trabajando para recuperarnos, y qué difícil es esa parte social, ¿no? Por eso hablábamos es un factor que creo que influye mucho el entorno y la parte social. Hemos aprendido a construir nuestras redes sociales, y cuando digo redes no me refiero solo a internet, sino nuestra socialización a través del alcohol, o incluso de las drogas. Claro, por supuesto. Y es una situación que uno aprende sobre todo cuando es a veces adolescente, que los adolescentes buscan construir sus círculos de confianza, sus círculos de relaciones, y un punto en común de construcción, un telar en común, es el alcohol. Sí, claro. Es el tabaco. Y bueno, yo, querido Fabio, que ya tengo 50 años, que a veces dicen que estas edades es como la segunda adolescencia, nos pasa exactamente igual, ¿eh? Ahora veo en mis propios círculos y en otros cómo este tema de alcohol, como aprendí en mi diplomado de adicciones con mi maestra Susana Mondragón, que en paz descanse, que fue una gran maestra para nosotros. Incluso ella estuvo en un centro de rehabilitación que se llama Hazelden, del cual hay mucha literatura. Cualquier literatura que tomen de este centro es maravillosa. Ahí también van a encontrar a Melody Beattie con varios de sus libros. Y de ahí es donde yo aprendo mucho, y por supuesto la experiencia de Susana y tal, pero al final vamos a hablar de adolescentes, pero también a mí me gustaría hablar de esta segunda etapa de nosotros de vida, con lo que estamos viviendo y afrontando, por eso decíamos versus afrontamiento. ¿Qué tanto estamos pudiendo afrontar todo lo que nos toca vivir? ¿Por qué relaciono esta parte de segunda adolescencia y me identifico? Porque creo que tenemos que estar pudiendo con las generaciones de abajo y con nuestras generaciones de arriba. Y vamos en esa transición muchas veces de exigencia. Pienso que es una edad privilegiada porque quienes tenemos salud física, emocional y mental y estamos en este camino de conciencia, tenemos muchos privilegios. Y al mismo tiempo tenemos una serie de responsabilidades que es muy fácil que ahoguemos las penas, literal, de muchas formas. Tú hace ratito dijiste alcohol o algunas otras drogas. Justo yo aprendí también que el alcohol también es una droga. Siempre como que claro. siempre decimos, ¿no? Alcohol y drogas, y es como, pues es alcohol. un tipo de droga.
es igual. Todas estas son drogas. Todo esto nos embrutece, nos adormece, nos salva muchas veces de situaciones y me va a gustar que platiquemos de esto porque es un tema muy extenso. Susana nos repetía mucho en el aula que cuando estemos frente a un adicto, tener esta profunda compasión por este ser humano. Cualquier tema que tenga que ver con una adicción es un tema mucho más profundo que cualquiera que lo pueda juzgar o señalar, porque adictio, como su palabra lo dice, para adentro. Estamos viendo la punta del iceberg de lo que le está sucediendo a un ser humano y es por eso que tenemos que tener esta gran compasión. No sabemos esa historia. ¿Qué te parece? Lo que decías sobre si el alcohol es una droga, bueno, hace no mucho fui al tercer Congreso Nacional de Terapia Cognitivo-Conductual y tomé un taller, un seminario con el doctor Juan Manuel Bravo Sierra sobre adicciones. Aparte de que he tomado otros seminarios, cursos, talleres, conferencias con neurobiólogos como la doctora Mónica Méndez Díaz, donde hablamos a profundidad sobre la marihuana, el cannabis. Ahora, sí hay una distinción entre todas las cosas que yo he aprendido y también en la maestría donde yo me formé como psicoterapeuta, es un tema muy importante el de las drogas. Tomé otro con el doctor Edgar Pérez, en paz descanse, es un neuropsiquiatra que nos enseñó mucho el tema de las plantas medicinales, por ejemplo, las plantas sagradas o las plantas psicotrópicas. Como el peyote. Exactamente. Ayahuasca. Él ha hecho investigaciones con la ayahuasca. Sí, lamentablemente dejó su estudio sobre la ayahuasca, la dejó inconclusa porque murió, pero hay personas que retomaron el proyecto. Los tipos de sustancias, en el DSM-5, que es el libro de los trastornos mentales, se llama trastorno por el abuso, por el uso de sustancias. Entonces, sí está tratado como una patología. Y estamos hablando de sustancias y sedantes como el alcohol, como la marihuana, estimulantes como la cocaína o las metanfetaminas, el tabaco, los alucinógenos, opiáceos, inhalables. Y, por ejemplo, cuando digo alucinógenos, también entran las plantas, que muchos llaman sagradas, porque se han usado a través de la historia como medios de llegar a la espiritualidad. Exacto, para obtener respuestas, ¿no? Y estoy hablando del peyote, hablo también de los hongos, hablo de la ayahuasca, algo que le llaman el sapito. Existe desde hace mucho tiempo un descubrimiento del ser humano de poder mover la química de su cerebro y de tener experiencias religiosas o experiencias sobrenaturales a través de mover esta química. Yo quiero decirte que todas las drogas que hacen un efecto en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso central, es porque tenemos receptores para esas sustancias, como los receptores de anandamida para el THC, que es el tetrahidrocannabinol, el tetrahidrocannabinol. Tenemos también la forma de mover la dopamina a través de la cocaína, ¿sí? A través de la metanfetamina. Tenemos la forma de mover el GABA, que es el ácido GABA-aminobutírico, a través del alcohol o de la marihuana para sedarnos. Los opiáceos es lo más parecido a la morfina. Es decir, todas las drogas hacen un efecto en nosotros porque nosotros generamos nuestras propias drogas. Nosotros tenemos dentro nuestra droga que de forma natural la producimos. Cuando nosotros soñamos, activamos ciertas sustancias, por ejemplo, que tiene la ayahuasca, dimetiltriptamina o la psilocibina que tienen los hongos. Activamos la serotonina que usamos para soñar y estas sustancias generan que nosotros podamos ser creativos. El problema es que cuando consumimos la sustancia directamente tenemos una abundancia de esto, o sea, los receptores empiezan a recibir toda esta cantidad de químicos y otros nuevos receptores se abren y se empieza a generar más demanda. Estamos teniendo experiencias y alucinaciones que naturalmente las tenemos cuando soñamos, porque generamos estas endodrogas, por decirlo de una manera, y cuando nosotros estamos consumiendo ayahuasca o estamos consumiendo hongos y estamos alterando nuestra percepción de la realidad, esto puede llegar a generar un deseo de repetirlo, claro, porque tienes descubrimientos. Tienes descubrimientos cuando comes un peyote, por ejemplo, y suena muy bonito, pero dices, bueno, es que a través del peyote me inspiro, a través de la marihuana pinto mejor o compongo mejor música. Y ahí viene el por qué, o sea, la razón por qué las personas consumen, porque existe una expectativa de consumo. Ese es el problema.
la expectativa de consumo. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Es la razón por la que yo consumo por primera vez o por qué sigo consumiendo. Por ejemplo, las razones por qué los adolescentes consumen por primera vez o por qué los adultos siguen consumiendo. Entre ellas está el miedo a la exclusión. Entonces consumes para encajar. Claro. Esto en los adolescentes. Necesidad de agradar o de ser sociable. Y eso también es en los adultos. Cuando me pongo pedo, soy más divertido. Deseos de ligar. ¿Por qué? Porque como el alcohol también te desinhibe, entonces dices cosas que no dirías estando sobrio. Y te puede llevar a ser como muy honesto o muy divertido o también a pasarte y ser demasiado hostil. O también por no nada más pertenecer, sino curiosidad y arriesgarte porque hay una inconsciencia. Curiosidad. ¿No? Hay una inconsciencia en donde crees que no te va a pasar nada. O que quieres justificarlo, así como de, ¿qué tiene? Esto no tiene nada de malo. Curiosidad y aburrimiento, o por rebeldía, por protesta, para sentirte alegre, necesidad para distraerte de los problemas, simplemente sedarte para bajar tu dolor, para bajar tu ansiedad. Por ejemplo, una persona que cobra deudas se da unas rayas de cocaína porque esto le ayuda a atreverse a amedrentar a las personas a quienes les va a cobrar. Gracias a las drogas, muchas personas pueden realizar ciertos trabajos y eso genera una adicción. ¿Tú qué opinas? Bueno, me encanta escucharte, saber nuevas cosas, saber de nuestras sustancias en nuestro cuerpo. Creo que vuelve a ser un tema de ponernos creativos y curiosos. Me acuerdo de un libro que escribió Clarita Sierra, bueno, con la historia de su hijo con una adicción fuerte que se llama Luchando por la Vida. Y yo no quisiera como contarles este libro para quienes tienen oportunidad de leerlo, pero es un poco el diario no nada más de él, que se llama Alex, sino de su hermano y de su nana y de sus padres, y es como cada uno alrededor va viviendo esto que le pasa a Alex, ¿no? Es un retrato como muy alcanzable de lo que cualquiera pudiéramos estar viviendo, porque creo que también eso nos pasa como a mí no, o yo que soy mamá de 3 hijos, de mis hijos no. O sea, como que es algo que generalmente descubrimos. Si nos pasa a nosotros, lo descubrimos ya cuando lo tenemos encima. Entonces, creo que saber todo lo que nos platicas nos lleva a un rubro muy importante que es la prevención. Creo que el saber nos pone en ese lugar de decir prevenir. Y en este libro tocan esta parte que acabas de mencionar, la parte neurológica, la neurociencia, la neuropsicología, o sea, todo esto que es tan importante, ¿qué pasa con nuestras neuronas? Por eso también hacíamos la pregunta, ¿esto es fuerza de voluntad? ¿Esto es un tema emocional? Hay quien dice que las adicciones es una enfermedad de las emociones. Yo difiero un poco. Creo que tiene que ver otros aspectos que hay que incluir, como porque la conclusión en este libro, a pesar de que no se obtuvo el resultado que se quería, fue muy importante esta parte física, neuronal. Y tú, que sabes un poquito más de esto, Fabio, o sea, ¿qué dirías cuando dicen que las drogas matan las neuronas? O sea, al final lo que dicen es, se quedó en el viaje, ¿no? O sea, parece tonto, ya no volvió a reaccionar, ya nunca volvió a ser él o ella misma, ¿no? O sea, ¿parte del cerebro se te muere o qué sucede? El proceso neurológico, cuando una persona consume, va primero dirigido al circuito de recompensa. El circuito de recompensa, tal como suena, pues, ¿qué te dice, Vero? Sí, pues me siento bien, estoy bien. Exactamente. Todas las personas tenemos un circuito de recompensa. Entramos en un circuito de recompensa cuando comemos. Es una adicción comer también. Claro. Lo que pasa es que el comer de forma abundante se le dice adicción, como también, por ejemplo, cuando dicen de forma frívola es adicto a, no sé, a masturbarse o adicto a las mujeres o adicto... el tratamiento de adicción se lleva a cabo con un criterio muy específico, donde el circuito de recompensa ya está en una dimensión en la cual nos movemos entre la abstinencia y la tolerancia. Es decir, te lo explico, voy a tratar de ser como muy explícito, muy claro. Sí. Tenemos una estructura en nuestro cerebro que se llama núcleo accumbens. Y muy cerquita otra estructura que se llama área tegmental ventral, que produce dopamina. Cuando nosotros producimos mucha dopamina, el área tegmental ventral se activa.
Ujú. Entonces manda mucha dopamina al cerebro, lo prende, mucho placer, porque la dopamina está relacionada con el placer, y el núcleo accumbens manda un neurotransmisor que se llama GABA o ácido GABA-aminobutírico, y que lo que hace es darte la sensación de saciedad. La recompensa es como siento dopamina, siento mucho placer, y luego el núcleo accumbens se activa y me manda GABA y me dice bájale. Ujú. Es como, por ejemplo, el flotador de un tinaco. Cuando está subiendo el agua, el tinaco le dice ya párale. Así trabaja el núcleo accumbens. Y se llama, por eso, circuito de recompensa. Porque es necesidad, saciedad. Necesidad, saciedad. Dopamina, GABA. Cuando tú consumes una droga, se abren más receptores en la célula, en la neurona, para que entre mucha más dopamina. Entonces necesitas más droga para causar el mismo efecto y cada vez más droga para causar el mismo efecto. A eso le llamamos tolerancia. Y la abstinencia es cuando no estás consumiendo, tienes tú una necesidad imperiosa de consumir, lo que le llamamos el síndrome de abstinencia o el craving. Ajá, exactamente. Sí, sí, sí. En este sentido, tú cada vez consumes más y cuando metes más sustancias a tu cuerpo, empiezas a intoxicar tu cerebro y empiezas a intoxicar tus neuronas. Exacto. Entonces puedes deteriorar tus dendritas, tus conexiones sinápticas, puedes deteriorar muchas estructuras del cerebro y sobre todo la corteza prefrontal por la falla que existe en el autocontrol y en la autoinstrucción de los impulsos, a lo que tú le llamas si es voluntad o no es voluntad. Exactamente. Es decir, tu voluntad cuando consumes drogas y caes en un criterio ya de circuito de recompensa, lo que primero baja es la voluntad. Eso. Y es cada vez más complicado tener gobernabilidad sobre tus autoinstrucciones. Sí las puedes tener. Por eso muchas veces se hacen intervenciones porque llega un momento en el que el adicto necesita tanto de su sustancia que su voluntad es tan pequeña. Sí, sí. O no hay. Y todos sus pensamientos están dirigidos al por qué sí y se vuelven muy disfuncionales. Sí, claro. Y lo que hacen, hay una serie, por ejemplo, que me gusta ver, está en... la puedes encontrar tanto en YouTube como en Netflix, que se llama Intervención. Una familia interviene a un familiar porque mira. solito no puede. Y justamente pasan estas cosas, está en la negación, se pelea con las personas que no les dan la provisión de su sustancia, hacen cosas muy arriesgadas para conseguir su droga y los tienen que llevar a un lugar para que se desintoxiquen, casi a fuerza, ¿sí? Pero hay un momento en el que en la intervención tú tratas de convencer al afectado. La familia se reúne en torno a él. Claro. Cada familiar expresa las razones por las cuales está allí y por qué quiere ayudarlo. Y habla de su dolor, habla de su relación, para que la persona se sensibilice y entonces acepte irse, o sea, se interne Exacto. en un centro de desintoxicación 3 meses. Esa es la pequeña parte de voluntad que sí le queda, porque la persona sí debería, o bueno, no se debería, o sea, en bioética, un requisito para intervenir una persona es que sea con su consentimiento. Exactamente. Pues no es un secuestro. Claro, a menos que su vida esté en riesgo. A menos de que su vida esté... O sea, no, porque me han tocado casos en donde veo que ese cachito no existe porque es tanta la intoxicación que está poniendo su vida en riesgo, la de otros, o sea, a veces no nada más la de ellos, y ahí sí, ¿no? Digo, claro, hay varios protocolos y hay varias cosas que se pueden hacer, pero estas intervenciones funcionan de una manera muy específica, con una metodología también muy específica, por eso nunca hay que dudar, como siempre decimos, tarea, pedir ayuda. Si a mí me está pasando, por lo menos tenerlo también como un chip y como un hábito de ya no puedo más, porfa ayúdame, ¿no? O sea, sabemos de casos de mucho éxito y sabemos de otros que no funcionaron y eso es muy interesante también saberlo. O sea, ¿por qué en una misma familia un hijo puede salir o desarrollar esta adicción y otra persona de la misma familia no? ¿O por qué un adicto puede salir adelante y otro acaba por terminar con su vida, ¿no? O estar eternamente internado en algún lugar. O sea, ¿cuáles son esos factores que te llevan a tener esta recuperación y a tener todavía esta esperanza, ¿no? Justo Melody Beattie tiene un libro que se llama El Club de la Desesperanza.
la esperanza, la fe. Empecé diciendo esta frase famosa que es parte de una oración de un teólogo famoso, que es que dame todo lo que yo necesito, la serenidad, el valor y todo para poder diferenciar qué es una cosa y qué es otra, ¿no? Entonces también estamos de estos recursos y uno es ese y por eso lo meten tanto, ¿no? O sea, a ver, de lo que yo sé, atender, o sea, mi intuición a dónde me lleva, a atender esta parte neurológica, que se me hace muy importante, en donde reside ese famoso craving, porque ¿qué sucede cuando la gente entra a estos lugares de rehabilitación o de desintoxicación? El porcentaje es muy alto de la gente que vuelve a recaer, ¿no? Entonces por eso siempre se habla de recuperación y recaída, ¿no? Y como porque dicen, soy un adicto en rehabilitación. Generalmente no dicen, fui un adicto. Soy un adicto en rehabilitación, solo por hoy, solo por este día. No puedo ir más allá porque para mí cada día significa el mundo, ¿no? Significa todo este esfuerzo y todo este hábito en donde yo digo, parte del éxito de una recuperación es saber que está recuperar la voluntad, que tú dices que se pierde, como a través de varias formas, pero uno es el grupo de terapia, el grupo de apoyo, otro es la terapia individual, otro es el factor de que tengamos un recurso de apoyo, o sea, el apoyo que tengamos, la gente que tiene familia, que puede estar al pendiente, que se mete a este círculo que ya no es vicioso cuando están en recuperación, sino virtuoso, y también se hacen cargo todos los de alrededor para poder hacerse cargo del adicto, ¿no? De la forma más amorosa y compasiva, como yo digo. Una serie de tareas. Ahora sé de un centro de rehabilitación aquí en México, en donde no nada más ya son estos grupos de terapia y toda esta parte que hablábamos científica, sino en donde ya están metiendo meditación, donde meten yoga, donde meten caminatas, donde está cerca de la naturaleza, en donde te proponen ser parte de un grupo de ayuda para alguien, de caridad, además de tener a tu padrino, a tu madrina, a alguien que te esté como guiando y que tú funjas también al mismo tiempo como alguien que vas a apoyar, ¿no? Es como toda una cadena de milagros cuando se vive desde ahí. Creo que en el momento en donde sueltas cualquiera de estos recursos, vuelves a estar tan vulnerable como el día uno, ¿no? O sea, yo en mis temas de duelo, que creo que las adicciones entran mucho en temas de duelo, por lo mismo que tú mencionabas, de lo que ya hablamos, que es depresión, este duelo de perder esa salud y tener o esa paz o esa tranquilidad o esa voluntad y cómo recuperarla, y tenemos una recaída. Yo digo, el duelo es cíclico. Tal vez algo nos pasó hace muchos años y durante muchos años hemos estado muy bien y después de un largo tiempo algo nos vuelve a detonar esa tristeza, esa depresión. Otra vez estamos como en fase 1 en negación, no puedo creer que esto haya sucedido, y volvemos a pasar como por ese circulito. Entonces yo repito constantemente a lo largo de un año tal vez híjole, tuve una súper recaída, ¿no? En ciertas cosas que me han pasado, que me han dolido. Pero bueno, específicamente en adicciones, o sea, cómo lidiamos con una personalidad adictiva y cómo nos damos cuenta, porque yo decía, el primer paso es reconocer, pero ¿cómo nos damos cuenta que somos adictos? Hay también criterios ya establecidos para el tratamiento de un adicto, pero para reconocer un adicto tiene que tener al menos 4 criterios. A ver, Sí, cuéntanos. y estos criterios son complejos. Uh-huh. Por ejemplo, la impulsividad. Uh-huh. Cada vez son más impulsivos, no planean. Tienen una impulsividad para el consumo de esa droga. Cambian todo por el consumo de esa droga. Gira todo alrededor, su agenda gira en torno alrededor de esa droga. Uh-huh. Constantemente la están deseando, la están buscando. Luego, otro punto es los riesgos que corren para conseguirla. Uh-huh. Por ejemplo, robar. Hay personas que le roban a sus padres. Uh-huh. O simplemente salen a robar a la calle. Uh-huh. O hay personas que sin haber tenido una experiencia, por ejemplo, con el oficio de la prostitución, uh-huh, se prostituyen, uh-huh, en contra de sus bases morales y de sus valores. Uh-huh. Uh-huh. Eso es otro también un tema característico, y los riesgos que corren para poder obtener el dinero, uh-huh, y obtener la droga. O sea, irse a algún lugar muy peligroso, porque generalmente todo esto existe en algo que yo llamo como submundos, ¿no? Que llegas a esos lugares que dices, esto existe, uh-huh, el bajo mundo. Sí, se meten en colonias
muy peligrosas. Ujú. Y luego a veces hasta buscan, como no tienen dinero, productos que pueden estar hechos con aditamentos, solventes o cosas que pueden dañar muchísimo tu cerebro. O sea, triplemente químico. Sí, triplemente Ujú. químico, solventes. Ujú. Como le llaman los chavitos que están en situación de calle, Ujú. el chemo, el Claro. resistol, el tiner. Ujú. Luego también, el tercer punto serían los problemas interpersonales, porque ya tienen un incumplimiento de compromisos, se deterioran las relaciones, no van a trabajar, mienten por sentirse culpables y entonces las relaciones se deterioran. Dejan de estudiar. Dejan así muchas de estas cosas. Es ahí también un criterio para saber que una persona es un adicto. Y otra, pues es el tema farmacológico, Ujú. que es lo que hablaba un poco al principio, es la relación entre abstinencia y tolerancia. Ya ves que una persona fisiológicamente está temblando, Ujú. porque está en el síndrome de abstinencia, se está sudando, Ujú. se le ve muy ansioso, casi como al borde de un ataque de pánico. Ujú. Esa persona tiene un problema de adicción Ujú. fijo. Por eso decía que hay una diferencia entre que la adicción a la pareja o que la adicción al ejercicio. 100%. O sea, es una forma de decirlo, Sí. pero no son adictos. No, estoy de acuerdo ¿Ok? contigo. Una adicción es una situación neurológica que ya podemos tratar en forma de enfermedad, donde el individuo está teniendo situaciones endócrinas, interoceptivas, su cerebro no está funcionando y está generando un malestar constante en su cerebro y en su cuerpo, porque el circuito de recompensa está alterado Ujú. y el núcleo accumbens le está pidiendo forzosamente consumir porque las células tienen muchos más receptores que están como boquitas abriendo y cerrando la boca, así de dame Sí, comer, sí, dame sí, de comer, dame. Claro. Y la persona, ese es como un mandato divino Ujú. para poder entonces que GABA, ya con la saciedad, sentirse estables y sentirse bien. Sí es una adicción ya entonces. Ok. Bueno, ahí en las adicciones creo que sí podemos incluir anorexia y vigorexia. Me parece que sí son estos mismos síntomas. O sea, obtienes este circuito de recompensa que estás hablando, creo que obtienes esto mismo o por lo menos cuando yo me formé un poco en adicciones, sí lo incluíamos al igual que los fármacos, ¿no? Es más, que decimos, o sea, ¿qué fue primero? Porque a veces hay como trastornos que quieres paliar con algunos fármacos, ¿no? Por ejemplo, quien padece un trastorno bipolar, quien padece un trastorno, ¿cómo le llaman? Pero bueno, ¿qué es esta personalidad en donde necesitas algo para calmarte o el déficit de atención, por ejemplo? ¿Te dirás la límite? ¿La personalidad Sí, límite? exactamente. El borderline. Ajá, personalidad border, exactamente. Entonces, para ellos es mucho mejor poder vivir con algún tipo de fármaco para poder lidiar con esto, ¿no? O sea, o algún tipo de psicosis Los sedantes son otras pueden mejor drogas. con la realidad, con eso, ¿no? Eso es como que les da la fuerza o la seguridad y la automedicación, o sea, porque si por un tiempo lo necesitas y también por eso el tabú de la gente que no quiere ser medicada porque no se quiere volver adicta. ¿Lo has escuchado? Pues sí, claro. Muchos pacientes no quieren ir al psiquiatra porque saben que les va a recetar algo, no necesariamente, pero una de las recetas más populares es el Rivotril, el clonazepam, porque es un sedante. Exacto, es como de lo más adictivo. Y es muy adictivo. Ajá. Sí, O sí. tal vez es fácil su compra. Pues bueno, dependiendo en qué país. Porque al menos en México necesita receta y ahora te piden no nada más la receta, sino te piden el diagnóstico, apuntan tus datos, tienen ellos una base de datos donde están todos los doctores para que no estén falsificando recetas. Es que llegas a la farmacia, se meten a la base de datos, investigan al doctor de que esté en la base y entonces ya te dan tu... Sí, se hacen de cualquier recurso para obtener lo que quieren. Eso sí. ¿No? Hay una gran cantidad de personas que son adictas a fármacos. Sí. Y empezando por el clonazepam. Ahora, tú decías algo que me interesó mucho, que no querría yo dejarlo flotando allí, sobre el tema de la recaída, por qué la gente recae. Hicieron experimentos con ratas, ya sabes que siempre hacen experimentos con ratas, y las hicieron adictas a la cocaína. Y luego trataron de ver si se podían rehabilitar estando con otras ratas o estando solas. Ajá. ¿Sí? O ¿Y sea, qué pasó? Las ratas vieron que cuando están con más ratas dejan de consumir o consumen menos.
Es decir, las ratas cuando están en solitario, las tienen en una sola jaula, Ujú, son muy adictas. ujú, Pero cuando están en una sociedad, no lo son. A lo que voy es que, bueno, no somos ratas, pero tenemos un sistema límbico mamífero como las ratas y que funciona muy parecido. Los seres humanos podemos recibir a través de la comunidad un apoyo para poder no recaer, ujú, para poder no consumir. El problema es que las personas muchas veces entran a las adicciones precisamente por las familias, ujú. porque tienen familias disfuncionales, familias histéricas, familias neuróticas. Y vamos a ver que cuando una persona se va a un centro de rehabilitación 3 meses y deja de consumir, vuelve a un círculo vicioso, Ujú. vuelve a un entorno hostil. Exacto, el entorno no es favorable. Y eso ayuda muchísimo a la recaída, Ujú, porque entonces esa persona no resolvió los temas contextuales. ujú. Y sí hay una importancia en poder intervenir en el contexto y a las personas que forman el contexto del adicto para que existan ciertos cambios psicológicos y conductuales, de forma que cuando el adicto regresa al entorno familiar no existan los estímulos aversivos que lo llevaron a consumir sustancias. Claro, o sea, cuando lo platicas, lo que se me ocurre, y yo ya había compartido que en mis familias existían varias adicciones, que de alguna manera en esta conciencia familiar, pues sí había que ponerlas en la mesa y mejor mirarlas. O sea, yo lo comparto con todo mi corazón y con todo respeto, porque todas estas personas en mi familia que han pasado por eso han sido estos maestros para nosotros y de alguna manera ellos son los que se sacrificaron, por así decirlo, desde la terapia sistémica familiar. Así decimos, lejos de juzgarlos es como decir, híjole, pues te tocó a ti, tú te sacrificaste y tú me hiciste ver como todo esto. Y no es que tuvieras algo de malo o fueras defectuoso. O sea, al final se conjuntó todo eso de lo que estamos hablando ahorita. Esta parte genética, esta parte del entorno, esta parte de lazos familiares, o sea, una serie de cosas que a veces, ¿cómo te diré?, no dependen de ti. Porque una vez que tienes ya muy consciente esta adicción, ¿cómo escuchas esto? Uh-huh. Yo salgo de este centro de rehabilitación, estoy desintoxicado, estoy con esta nueva conciencia de todo lo que viví ahí. Recibí información, tal vez me descubrí, como le llaman, este ser supremo o esta fuerza mayor o a Dios o como le quieran decir. Terapia. Nuevas prácticas, terapia, estos nuevos gurús que yo puedo tener para encontrar nuevos caminos. Todo eso me lleva tal vez a hacer un nuevo sacrificio que es desapegarme, aún y cuando es mi familia, desapegarme y tomar una distancia aún y cuando son mis mejores cuates, o todo este entorno del que hablas, y generarte para ti un nuevo entorno. Allá afuera no te lo van a brindar, ¿estás conmigo? Uh-huh. O sea, porque tal vez esta familia no va a hacer el cambio o simplemente van a seguir siendo los mismos o tus cuates o el entorno. Probable. Eso es lo más probable. O sea, el plan de acción tendría que ser como, conozco a una buena amiga también que durante un tiempo dijo, vaya todo esto, y no es que los demás tuviéramos algo de malo, simplemente éramos algo o alguien que no le beneficiaba para su proceso de recuperación. Uh-huh. Con una fuerza distinta, habiendo tomado distancia durante muchos años, ella puede acercarse otra vez al clan, al grupo, a la tribu o como le queramos llamar, ya con un tema en donde no le causa este craving del que hablabas. Ella puede decir, o cualquiera de la gente que ha estado a mi alrededor, no gracias, yo no le meto a esto, no Llegar gracias. A eso es dificilísimo. Yo no tomo, no gracias. Mi estilo de vida es distinto, ¿no? En donde ya ni siquiera tienes que inventar. Estoy en antibióticos, estoy en esto, estoy en lo otro, que todo se vale, ¿no? O sea, puedes usar cualquier tipo de treta para lidiar con el entorno y eso no importa. O sea, es crear tus propios mecanismos para poder volverte a adaptar a algo en lo que pues no puedes ir en contra. ¿O qué opinas tú? Bueno, es una intervención, Vero, es algo muy complejo. Por eso creo que no es suficiente el échale ganas o yo solito puedo, definitivamente no. Es multifactorial, como lo dijiste, tanto la forma como uno llega a las adicciones como la forma como uno se quiere rehabilitar. Y en ocasiones tenemos familias muy neuróticas o parejas muy neuróticas que pueden ser contradependientes, por ejemplo, o codependientes.
Es decir, hay parejas que hacen alianza con la adicción de su pareja y necesitan que su pareja se mantenga anestesiada porque saben que así la pueden retener y no sentirse abandonados. Entonces, contextualmente hablando, hay muchas explicaciones por las cuales una persona recae. Y uno como psicoterapeuta, pues tiene la chamba de encontrar dentro de sus rutinas, investigar el rol de cada uno de los familiares o de las personas con las que se relaciona o del trabajo, qué hacen un día normal y cuando genera más ansiedad, qué le genera más ansiedad. Entonces, hacer un trabajo psicoterapéutico para poder modificar ciertas creencias o ciertos hábitos o ciertos contextos que lo lleven a la recaída. 3 meses es más o menos el tiempo promedio en lo que consiguen desarrollar el músculo de la voluntad a través de la abstinencia y de sobrepasar los síntomas del craving. Y una persona sale muy entusiasmada y muy empoderada, como salen a veces de la terapia. Sí, claro, yo lo he visto. Ajá. Y se sienten seguros. Pero la realidad es que vivimos en un mundo que puede ser muy hostil. Y un mundo en el cual, a través de un interruptor, de una situación que le pase a este exadicto, ese interruptor, llevarlo a un sistema automático de ansiedad y de recompensa y de automedicación para decir, necesito un tequila. O sea, ¿cuántas veces no vemos a personas que dejaron de fumar y llevan 2 o 3 años fumando y tuvieron un accidente de coche y lo primero que hacen es buscar un cigarro? Claro. En esos momentos la corteza prefrontal no está funcionando correctamente porque lo que los está moviendo y manejando es la emoción y la emoción quiere sedarse, quiere salir de ese momento, quiere evitar la ansiedad y el estrés y necesita un cigarro o un tequila. Así es que esto hay que decírselo al paciente. O sea, hacer una psicoeducación es también sinónimo de entrenarlo para una posible recaída o para una prevención de recaída. Que sepa que hay momentos en la vida en la que su corteza prefrontal la va a perder. O sea, me refiero en lo metafórico, sí, ¿no? Claro. ¿Sí? Y que su cerebro emocional le va a pedir consumir. Claro. Y que necesita un salvavidas que lo debe de traer en su celular o que lo tiene que traer en su cartera o muy cerca donde lo pueda leer para que se rescate y no consuma porque la circunstancia se lo está pidiendo. Sí. Y por eso te digo que es bien complejo, es multifactorial y tiene una intervención, la intervención de un adicto es una intervención de las más complejas que existen. Y personas que son adictas, bueno, tú decías la anorexia, que tiene un tratamiento desde el trastorno alimentario, como la bulimia. Exacto. Esta patología también que es la ludopatía. Sí. Y todas estas personas son de los pacientes más complicados. Sí, porque es a nivel, esta parte que tú decías, de neurológica, de corteza prefrontal, o sea, creo que eso es primero que las emociones. ¿Tú qué opinas? A ver, yo creo que las emociones juegan un papel muy importante, ¿verdad? Yo también. Porque definitivamente la ansiedad es el motor que lleva a las personas a buscar una vía para bajarla. Y algunos la bajan con el arte, con el sexo, con la masturbación, con o la droga o el alcohol. Entonces, pero que ya se cuenta mi pregunta, que igual puede estar un poco confusa, pero es como muchas veces. A ver, te voy a poner un ejemplo muy tonto, puede ser. Un dolor de cabeza, lo primero que haces es buscar una aspirina. Entonces eso ya respira, haber tomado suficiente agua, tenía yo una amiga, bueno, sigo teniendo esta amiga que es como todo lo natural, huele mostaza, ya sabes, todo lo natural, porque para qué tanto medicamento y tal. Entonces probablemente todo esto de alrededor que yo te estoy contando funciona, pero probablemente tengo una jaqueca por otros motivos diferentes y no es suficiente esto. O yo, que ya me considero una persona que me va a llegar esta jaqueca tremenda o esta migraña, me tomo algo y entonces me da tiempo de poder decir qué pudo haber provocado esta migraña tal, pero no estoy con ese dolor que ¿sabes? Se te ha dado migraña o te ha dado algo así tan fuerte que el dolor físico te ciega. O sea, es como este dolor que dices, entonces, que es como nos internamos en un centro de rehabilitación, o sea, porque ahí me van a contener, porque eso es lo seguro. Y ya después,
ok, mi pastilla para el dolor de cabeza ya me lo quitó, ya me dio tiempo de decir, ok, ¿qué hago con la prevención de las migrañas? ¿Cómo sé que ya me va a dar una? Es un poco lo que tú estás diciendo. Ya estando aquí, sin la sustancia, sintiéndome mejor, ¿cómo puedo hacer este plan de acción y cómo puedo recurrir en imaginarme que voy a volver a recaer y de todo lo que me tengo que dotar, ¿no? O sea, por eso a veces digo, la emoción la vas a tratar después, o sea, porque necesitas atender esta parte que te va a hacer sentir mejor. ¿Me doy a entender o no? Estoy de acuerdo. ¿Sí? Sí te das a entender. Ok. Sí. O sea, porque es como... Creo que lo que está en riesgo es primero. Eso. Sí. Eso, porque dices, oye, estás triste, estás enojado, estás ansioso. Es que yo traigo un dolor más cañón que ni siquiera puedo detectar qué emoción traigo. Uh-huh. Necesito como paliar este dolor físico o, como diríamos, ¿no? Sí, Cerebral, neuronal, o sea, que también es emocional, porque hay un dolor emocional psicológico tremendo, pero que ni siquiera me permite detectar mi mundo de emociones en ese momento. Entonces, atiéndanme y ya después les podré decir qué siento, qué me provocó esto, no tengo idea. Lo primero es lo conductual. Lo mismo, por ejemplo, con un deprimido. Uh-huh. El modelo de intervención con un deprimido es primeramente conductual. Eso. Porque si le haces terapia, la va a desechar, no la va a hacer, no tiene fuerza. ¿No? Qué bueno tiene, que lo dices. No tiene energía. Uh-huh. Entonces, igual con un adicto. Por ejemplo, empezar a cambiar el contexto. Cuando digo conductual es lo que se hace. Uh-huh. Empezar a cambiar el contexto y entre ello está quitar todo el alcohol de tu casa. Uh-huh. Por ejemplo, es algo muy conductual. Sí. ¿No? Uh-huh. Y que le haga sentido para que lo haga. Okay. Dejar de ir a las fiestas de los amigos que se drogan. Sí. Uh-huh. También es conductual. Uh-huh. Mindfulness, por ejemplo. Uh-huh. Técnicas de relajación cuando sienta ansiedad. Uh-huh. Y en lugar de consumir, entonces meditar. Uh-huh. Pero son una serie de tecnologías que van más allá, o son como el SOS sí. de salvamento antes de una intervención psicológica de modificación de creencias, por ejemplo, o de esquemas. Entonces, a ver, ¿qué hacemos específicamente cuando logramos ya reconocer yo tengo una adicción? O sea, ya tengo estos puntos que tú mencionaste, ¿los puedes volver a repetir? Son 4 puntos, básicamente. Ajá. El primero, perdón, estaba muy lejos. Ajá. El primero es la impulsividad. Okay. Por conseguir la droga uh-huh. o por consumir. ¿Sí? O sea, llegas a tu casa y desesperado corres y vas por el trago de whisky o de tequila. Okay. Luego lo que haces para conseguirlo y los riesgos que corres. Okay. Ponerte en peligro para conseguirla. Uh-huh. Endeudarte, por ejemplo. Uh-huh. Hay personas que piden prestado para apostar uh-huh. y luego los están persiguiendo para matarlos porque están endeudadísimos, ¿no? Como funciona un poco el narco. Uh-huh. Uh-huh. Luego es las cuestiones interpersonales uh-huh. que tienen que ver con las relaciones. Okay. Tus relaciones se están deteriorando. Okay. Ya no estás yendo a trabajar, estás mintiendo, estás generando situaciones muy neuróticas de familiares por seguirte drogando. Okay. Y luego es la parte farmacológica, que es cómo trabaja el circuito de recompensa, la abstinencia versus tolerancia. Okay. Es decir, necesitas más cantidad de droga, es la tolerancia, para poder llegar a tener el mismo efecto. Y la abstinencia es el craving, es los temblores, la taquicardia y todo lo que se siente mal y que el cuerpo te pide que lo sanes con esta droga. Entonces, esas son básicamente los puntos importantes, como sabemos que tenemos una adicción. Okay. Ahora, es bien importante para tomar nota quienes estemos atravesando por esto o si tenemos a alguien cerca en quien detectemos todo esto de lo que está hablando Fabio, porque es la forma en la que tal vez podemos ayudar otra vez, informándonos, pidiendo ayuda, yendo con los expertos, ver las posibilidades de que sí podemos hacer una intervención o no, poder hablar. Voy a poner un ejemplo rápido, Fabio, para que nos puedas asesorar en esto. ¿Qué haces si tú ves que un amigo o una amiga está con todos estos síntomas? Una persona también sabe que tiene un problema de adicción cuando más personas te han dicho, oye, no necesitas ayuda, deberías de dejar de hacer esto, está mal que estés haciendo esto, yo no te voy a invitar porque ya sabemos cómo te pones. Y esas son señales. Okay. Esas son señales sociales okay. de que sí necesitas ayuda. Es muy complicado porque el adicto, cuanto más adicto es, menos ayuda quiere. Okay.
Entonces, y a veces la familia del adicto está igual. O sea, por eso yo te preguntaba, si tenemos un amigo, una amiga, algo que digas, ¿podemos hacer algo? Porque bien, es respetar esa línea de, oye, no es tu tema. Es como cuando vemos algo que pasa en la calle de, no te pares, tú síguete derecho, no es tu tema. sí. O sea, hay una conciencia también ahí, hay una ética de, cuando me ha tocado a mí vivirlo, decir hasta dónde nos metemos, hasta dónde tendría yo la autoridad o me tendría yo que meter, entre comillas, en lo que no me incumbe. A ver, sí te puedes meter. Ok. O sea, si es tu hijo, si es tu hermano, si es tu pareja, si es alguien importante, sí te puedes meter hasta cierto punto. Uh-huh. O sea, es decir, tratar de ayudarlo y tratar de hacerle una intervención familiar, por ejemplo, para que acepte ir a un internado. Uh-huh. Claro que hay que buscar información. Hay, por ejemplo, talleres específicos en lugares en internados, Uh-huh. donde los familiares reciben ayuda psicológica y también reciben ayuda para poder ayudar a sus familiares, para ayudarlos o para dejarlos, Uh-huh. ¿sí? Para entenderlos y poderlos sentir esta compasión y también romper esquemas de enojo con ellos, de amenazas, porque se pelean mucho las familias por esto. Uh-huh. Y el enojo los pone peor, no mejor. Entonces, cuando un familiar acusa a otro familiar y lo enfrenta y lo lleva a su límite, y entonces que nadie te quiere porque eres un drogadicto y en la familia le causas muchos problemas a mi papá y a mi mamá, eres una persona mala, te odio, eso no ayuda. Uh-huh. Todo esto te ayudan a entenderlo en lugares como Montefénix, ¿no? Cada país tiene Uh-huh. ciertas empresas que se dedican a esto. Ahí dan cursos a los familiares. Uh-huh. Ahora, ¿hasta dónde llegar? Sí existe un momento en el que uno tiene que ponerse a salvo. Uh-huh. Porque luego los adictos pueden ser muy manipuladores. Claro. Y estar diciendo que se van a suicidar. O estar haciendo cosas que ponen a la familia en jaque. Y lo repiten porque gracias a eso la familia los ayuda y a veces hasta se vuelven en facilitadores de su droga. Sí. En llevarlos a consumir la droga. Claro. Claro. Hay momentos en que sí la familia tiene que poner límites y una intervención también trata de eso. Es decir, si tú no haces este cambio, por nuestra propia seguridad y por el amor que te amamos a ti, te amamos a ti, pero nos amamos también a nosotros. Entonces, por nuestra propia seguridad y amor propio, te vamos a dejar solo. No te vamos a dar dinero, no te vamos a llevar a consumir, vas a tener que salirte de esta casa. Y es muy doloroso, es muy fuerte, pero hay que aceptarlo y hay que tener también un proceso psicológico de cada uno de los familiares para poder soltar a la pareja o poder soltar al adicto. Uh-huh. Y otra cosa muy importante, y lo decía también Arturo, nuestro coach tecnológico y editor, decía, es que ¿para qué le rascas los bigotes a León? Si eres adolescente, no pruebes drogas. Tu cerebro no está terminado de formar. Tu cerebro se termina de formar hasta los 22, 23 años. Jugando, probando, por curiosidad, por encajar, puedes generar en tu cerebro una situación muy diferente al de tu amigo. A lo mejor tu amigo no se hace adicto por su condición neurológica y hereditaria, pero tú sí. Uh-huh. Hay personas que empiezan fumando mota porque no pasa nada, porque es natural. El arsénico también es natural y sí pasa. O sea, sí. Hay una mala información de que es natural y que... porque ya es natural, es mejor que el cigarro. Si pruebas la mota, te puedes psicotisar. Es decir, si tú arrastras un gen de la esquizofrenia que detone la esquizofrenia, te puedes quedar en el viaje. Sí, claro. Es un volado, es una ruleta rusa. 100%. ¿Sí? Hay algunos que no, que se sienten muy a gusto, pero hay otros que sí, y tú no conoces tu cerebro. Entonces, si empiezas a probar alguna droga, te va a pegar de forma diferente que a otros cerebros y a ti sí te puede llevar a la desgracia. A la desgracia. Y si te psicotizas con mota, es bien peligroso. O sea, puedes despertar una psicosis con el THC. Así es que no te creas la historia de que la mota es medicina. Exactamente. O sea, y no defiendas a las drogas. Y las drogas sí matan. Las drogas sí hacen daño. En 1998 se supo que ya en el cerebro hay dos receptores, que son los receptores para cannabinoides, es el CB1 y el CB2. El CB1 pues es el del componente que te activa psicológicamente, que es el tetrahidrocannabinol. Este es el compuesto psicoactivo, este sí afecta. Pero luego está otro que se puso de moda, que es el CB2, que es el cannabidiol,
que es curativo. Ese es el que sí tiene como es un desinflamatorio, que usan para las riumas y todo eso. Hay receptores en todo el cuerpo del CB2. Es decir, sí hay una diferencia entre el cannabidiol y el THC. Fumar mota no es curativo. Claro. Puede generar adicción y puede generar psicosis. Exacto. Y puede generar un problema en la corteza prefrontal de tipo ejecutivo. Es decir, se han hecho experimentos con personas que fuman regularmente mota y son personas que poco a poco, mientras más consumen, empiezan a evadir situaciones, a desorganizarse en la anticipación, en la planeación, planean de peor manera, baja el IQ, han hecho experimentos con el IQ, sobre todo en adolescentes, claro. Baja la capacidad de procesamiento del cerebro, son más como laxos, entonces se empiezan a desestructurar. Sí produce un problema la mota cuando la fumas de forma constante y regular. Yo estoy de acuerdo, lo he vivido. Y es cierto y es importante que lo escuchen y que lo escuchemos los que somos padres también, porque lo mismo pasa con el alcohol y nunca sabemos porque se puede volver en un problema crónico, progresivo y mortal. O sea, por eso yo sí hablo de muerte, por eso sí me ha tocado intervenir en ciertas familias. O sea, es un duelo muy profundo. Y cuando podemos decir somos una familia con adicción, cómo se integra alguien y se hace cargo cada uno ahí, y somos una comunidad también en donde de qué forma nos podemos hacer cargo de esto. Nosotros ahorita lo único que estamos haciendo es platicar de esto, es dar un poquito de nosotros. Somos personas que hemos vivido de cerca esta autodestrucción, ¿no? O las personas que están cerca a ese adicto, cómo se coluden con esta adicción. O sea, por eso existen los grupos de AA, los grupos para familiares de AA, para los chavos, para los niños, para todo. O sea, tiene que dejar de ser un tema tabú. Ya independientemente que políticamente, que si está permitido o no, que si es mejor, que se acabaría el narcotráfico, que qué barbaridad todas las personas que se mueren en el inter de estar distribuyendo todo esto. De eso no vamos a hablar ahorita claramente, o sea, pero sí tiene una expansión así, decir, no seamos ignorantes. O sea, cualquier cosa que nos tomemos, que nos saque de una realidad, o sea, estamos arriesgándonos. Y eso lo tenemos que tener en mente. Por eso yo sí hablo de esta parte de decir, es una decisión. Y con esto que estoy decidiendo, me estoy poniendo en riesgo. Y estoy necesitando esto para tapar qué. O sea, ya si tenemos la oportunidad de estacionarnos, de hacer esta pausa y de decir, ¿por qué necesito una sustancia para poder con la vida? Si lo estoy haciendo, lo puedo dejar de hacer. Tomo la decisión. Y si durante mucho tiempo lo hice para poder sobrevivir, porque fue la forma que encontré para poderme dopar, porque no puedo con mi realidad, también tengo otra vez la oportunidad de decir, ya no más. O sea, lo hice durante un tiempo. Elijo ya no, ¿no? Y hablábamos el versus de afrontamiento, y me parece que esta es una forma en cuando podemos afrontar y no tapar. Hay este libro de Pema Chodron que se llama La sabiduría de la no evasión, que me parece que es justo como afrontar, en donde todo lo contrario que hagamos a no afrontar nos va a llevar a este tipo de adicciones. Entonces, ¿de qué manera podemos aprender un nuevo hábito de afrontar? ¿Y de qué manera podemos aprender a no tener miedo de poderle decir a alguien que amamos, creo que te está pasando esto? O si me está pasando a mí, de poder escuchar y decir, estoy causando un problema. No estoy viendo algo en mí que están viendo los demás. Y esto me va a llevar a una vida muy miserable. Muy bien, lo has dicho perfecto. O sea, el afrontamiento es la clave. La clave para terminar nuestro podcast esta vez es afronta, no evadas. Porque el miedo, por ejemplo, a no ligar, o el miedo a hablar en público, el miedo a tantas cosas que todas las personas sentimos miedo, es normal, es parte de la vida. Todos nos enfrentamos a las mismas circunstancias que tú, casi, bueno, de alguna u otra forma, ¿no? En otra parte del mundo hay miles de personas que están pasando exactamente por la misma situación que tú y no se están drogando. Entonces, afrontar es tener tolerancia a la frustración, es hacer aproximaciones afrontando esas cosas que te generan ansiedad, es pedir ayuda psicológica, que un terapeuta te ayude a afrontar situaciones familiares, situaciones de trabajo, situaciones de autoconcepto.
Y ese es el secreto para poder ayudarle, a un paciente adicto a dejar su sustancia o prevenir a una persona para que no empiece en el consumo de sustancias. Pedir ayuda, y hay un montón de ayuda por todos lados. Puedes empezar pidiendo ayuda por un familiar cercano, al que le tengas confianza, e investigar. Y esta es la parte difícil, porque el adicto puede estar a veces en una situación en la cual su fuerza de voluntad es tan pequeña que ya sabe que si pide ayuda va a tener que dejar de consumir y no quiere dejar de consumir. Claro. Sí, o muchas veces es pedir ayuda a un extraño justo porque con la tribu hay vergüenza, o con la tribu también puede estar aliada en este tema, ¿no? Sé de un libro azul que llegó a mis manos, que literalmente es el libro azul de los 12 pasos, el libro grande de AA también, un programa para ti, una guía diseñada de libros. Es como un librito que te va dando claves como muy guiadas, o sea, porque tal vez queremos empezar por investigar, es muy fácil meternos al internet y buscar los 12 pasos del libro azul, esta guía y que página a página te va llevando para que puedas hacer un inventario y darte cuenta de qué es lo que está pasando. De alguna manera podría ser un autodiagnóstico, y si no, es material que también puedes poner en la mano de alguien y sabemos que en algún momento va a echar mano de ese material, ¿no? O sea, hay otro libro que se llama La recuperación y la recaída, que es de Narcóticos Anónimos, que habla de estas dos cosas, que, o sea, no nada más es la parte de la recuperación, por eso se vuelve un solo por hoy, o sea, cada día es un reto. Y si nos hacemos a la idea de esto, de que cada día es un reto, pero no con esa pesadumbre, sino como con ese orgullo de no ir tan adelantados. O sea, el solo por hoy a mí es algo que muchas veces me sirve como un bálsamo que me dé esperanza de decir, no sé qué va a pasar mañana, pero el solo por hoy me da esta seguridad y esta certeza y como tú dices, esta autorregulación y esta tolerancia a la frustración. Si pienso más de eso, me lleva a tener ansiedad, me lleva a tener miedo, me lleva a tener todo esto y tener nuestro kit de supervivencia, como tú dices. Como en cualquier momento me puede volver a pasar porque soy vulnerable, o sea, no está todo en mi control y en mis manos, porque hay cosas que se pueden detonar sin siquiera que yo me dé cuenta. ¿Qué hago si se me detona? ¿No? Uh-huh. El 911, ¿a quién llamo? O sea, qué es lo que tengo que hacer? Entonces hay que hacer esos planes que nos van a servir muchísimo. Pues ahí está la información. Gracias, Vero. Ay, gracias, Fabio. Creo que fue increíble poder integrar estas dos teorías y saber que estamos pasando por una etapa histórica y de entorno, no nada más en México, a nivel mundial, que simplemente está ahí está la adicción. Si la vemos, es un gran paso. Para mí sería como un primer paso. Reconocer que ahí está la adicción y que de mí depende si la voy a tomar para resolver y para pulular, para poder con mi empresa de la familia o aquellos que tengan una empresa grande o tengan puestos tal o tengan a veces cuando la gente es piloto y tiene que manejar una nave que a su cargo están todas estas personas, ¿no? Como todas esas responsabilidades de las que hablábamos, a veces causan este estrés y queremos matar el estrés con eso y no sabemos que estamos aumentando nuestro estrés y nuestro sufrimiento. Salgamos de ese ciclo, ese círculo del samsara, como lo menciona Pema Chodron en este libro, pero que también es muy de filosofía oriental. Tenemos la opción de salir del círculo del sufrimiento y vicioso para poder entrar en algo muy virtuoso y muy compasivo. Y si ya estuvimos por ahí, sabemos que son lugares oscuros donde existe mucho el miedo y son lugares que verdaderamente nos llevan a una incomodidad absoluta y a una vergüenza absoluta, y son estos submundos que a veces suceden cosas que ni siquiera alcanzamos a imaginar. Entonces yo sí hago un ademán de poner mis manos en el pecho y por todos aquellos que estén pasando por un momento así o viviendo una situación similar, hay mucho que hacer. Nos unimos en este plan de acción y para poder estar cada vez mejor en un granito de conciencia distinta. Entonces, pues unamos fuerzas y estemos mejor. Muy bien, hagámoslo. Y bueno, más información en nuestras redes sociales, en nuestra página www.entreneuronasychakras.com.
También tenemos la página de Facebook, Entre Neuronas y Chakras, y el Instagram. Síguenos en estas redes sociales y nos vemos en 15 días en la siguiente publicación, que va a ser de... Pues ahora se nos antoja hablar de este tema de cuando estamos sin pareja y con pareja. Entonces, sin pareja versus con pareja. Muy bien, es un tema muy interesante porque hay personas que creen que la vida es un juego de parejas y vemos con extrañeza a las personas que deciden estar solteras. Las excluimos a veces. Cuando uno quiere tener pareja o cuando no quiere tener pareja, es una circunstancia personal y no define ¿Quiénes somos? En nada quiénes somos. Entonces vamos a hablar con pareja versus sin pareja en la próxima sesión. Y tenemos 2 secciones que acabamos de implementar entre Neuronas y Chakras. Una es de Vero y otra es mía. Te invitamos a escucharlas. Una es la de sesiones de yoga para tus neuronas. Ese es de Fabio, obviamente. Y escucha también las sesiones de Vero. Estamos estrenando más contenido en nuestro podcast. Estos 2 segmentos se van a estar publicando cada 15 días. Una semana publicamos martes y jueves nuestros segmentos y la siguiente semana, el miércoles, el dúo dinámico. Perfecto. Así que ahora van a tener contenido cada semana. Muchas gracias, querida Vero. Nos vemos la próxima, Fabio. Gracias. ¡Mua!